Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Y en el nombre de Jesús, Padre, declaramos, Señor, que nuestra confianza siempre está puesta en ti, Señor. Que nuestra vida y nuestro corazón puede permanecer quieto, Señor, y puede permanecer en la paz que sobrepasa todo entendimiento, Padre, porque entiende que nuestra confianza y nuestra esperanza siempre está puesta en ti, Señor. Gracias, Padre, porque aún en medio de la tribulación, yo sé que tú estás conmigo y que tú peleas cada una de mis batallas, Señor. En lugares de delicados pastos me harás descansar. Y gracias, Señor, te damos por la bendición de poder exaltar tu nombre, Señor, y poder escuchar tu voz, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos la vida de Diana, Señor. Gracias por la palabra que tú has puesto en su corazón, Señor, para impartir vida el día de hoy a cada una de nosotras. En el nombre de Jesús. Amén. Pues buenos días a todas. Es un gusto poder compartir esta mañana porque la verdad les voy a decir algo. Yo estudié en dos institutos bíblicos, pero no sé predicar y tampoco sé enseñar. Y lo que esta mañana hay en mi corazón es algo que quiero compartirles. En realidad es una experiencia que he tenido en el Señor nueva. Em, sí me da un poco de pena, como se dijera, me da un poco de pena decirlo, eh, porque llevo en la vida cristiana, por decirlo, llevo pues toda mi vida. Sin embargo, hoy, como nunca en mi vida, he estado leyendo la palabra y comiéndomela como nunca lo he hecho, la verdad, nunca lo había hecho y estoy aprendiendo muchísimo. Dios me está hablando de una manera increíble, está em, dando dirección y a través de estar leyendo la palabra y escudriñándola y metiéndome, este, ha habido un parteaguas en mi vida a través, a partir de haber leído el libro de Esdras. De verdad, ha sido algo increíble y yo quiero compartirles esta experiencia porque a mí me gustaría que cada una de ustedes tuviera también esta misma experiencia al leer la palabra de Dios, al escudriñarla. Y hemos estado en este tiempo aprendiendo. Creo que fue hace 15 días que estuvo Claudia Torres compartiendo y precisamente cuando ella hablaba de cómo ella, Dios la levantó en momentos difíciles a través de su palabra. Yo decía, o sea, sí es cierto, a veces estamos buscando en otros lados, estamos desesperados y no vamos a la fuente verdadera. Yo quiero eh, hacer un resumen, voy a supercorrer porque lo que yo quiero compartirles está en Esdras, pero para poderles hablar de esto, tengo que hacer un poco de historia y me tengo que ir hasta Génesis. Esta mañana a mí me gustaría compartirles eh, el título. Yo estaba pensando qué título ponerle, porque como les digo, es una experiencia que quiero compartir, pero basándome en lo que vamos a ver en Esdras, le puse como título Reconstruyendo el templo y entre paréntesis
la habitación de Dios. Y me llamó tanto la atención el domingo en la segunda reunión, no estuve en la primera, tuve un problema técnico con mi coche. En la segunda reunión, cuando estaba dirigiendo la alabanza a Abraham, de hecho, él tocó algo, yo dije, ay Señor, de verdad que si quieres que yo hable de esto, porque se fue precisamente a una escritura que voy a tocar esta mañana, y él decía, el título de esa escritura que leyó se llamaba Reconstruyendo el Templo. Entonces, voy a hacer un poquito de historia. Algo que quiero que establecer en esto, que estemos conscientes, es que Dios, desde el principio de la creación, siempre ha querido relacionarse con el hombre. Dios siempre ha querido tener una relación con el hombre. Dios siempre ha buscado al hombre. Dios siempre ha eh, buscado tener esa relación personal e íntima con el hombre. Entonces, en el Génesis, cuando él crea al hombre y a la mujer, él tiene una relación con el hombre, tiene una comunicación con el hombre que se rompe, que se rompe. Imagínate desde el principio, se rompe al entrar el pecado. Entonces, esto nos ha separado completamente del Señor. Entonces, Dios hace a través de toda la historia, porque esto es real, la Biblia es historia, la Biblia es verdadera, la Biblia es nuestro pasado, por decir. A través de la historia, Dios ha tratado de reconectar y reconectar y reconectar con el hombre. Y podemos ver, por ejemplo, en Génesis, que Dios crea al hombre y a la mujer, tiene comunicación y el hombre por el pecado rompe esta comunicación. Luego viene la maldad, una maldad tremenda, se empieza a pervertir y luego aparece Noé y aparece el arca. Entonces Dios dice que le dolió en su corazón y que de alguna manera se había arrepentido de haber hecho al hombre, pero no lo iba a destruir totalmente, iba a quitar la maldad. Entonces aparece Noé, viene Noé, eh, este, se quita, eh, eh, Dios destruye el mundo, destruye la maldad, pero déjame decirte algo, en el arca también subió la serpiente. Entre todos los animales y entre todo, entró la serpiente. Acuérdense que Satanás existió antes que nosotros, él era un ángel de luz, pero hubo soberbia en su corazón y quiso ser como Dios. Entonces, eso hizo que él cayera delante de la presencia de Dios. Entonces, él quería, siempre estaba él en continua como competencia con Dios. Para Dios no tiene competencia, Satanás sí. Y entonces en el arca yo me puse a pensar, y es lo que les digo, en esta experiencia de estar leyendo la palabra detenidamente, me vino ese pensamiento, ¿no? Es decir, la serpiente también subió. Oh, cielos, dije. Luego Noé tiene 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Cam fue el hijo que deshonró a su papá, por el cual es maldito y por el cual viene otra vez la maldad en la tierra. El del descendiente de Cam aparece este hombre Nimrod, que fue el que edificó la Torre de Babel. Otra vez el hombre queriendo superar a Dios y atrás de esto siempre va a estar Satanás, siempre va a estar el enemigo queriendo competir con Dios. Entonces, luego de los descendientes de Sem, otro de los hijos de, de, de Noé, viene eh, Abraham. Y con Abraham, otra vez, Dios quiere entablar esa relación y entabla una relación de amistad. Acuérdense cuál fue por decir, el otro, cómo se conoce Abraham, el amigo de Dios, y Dios empieza a entablar una relación.
íntima, personal, con Abraham, le dan una promesa y Abraham falla. Falla y viene Ismael, luego Dios cumple su promesa a través de Isaac. Isaac conoce a esta mujer Rebeca. Si a ti te gusta eh, las historias románticas, esta es una historia muy, muy romántica acerca de Isaac y Rebeca. Ellos tienen a unos gemelos, a Jacob y Esaú, y luego viene esta otra vez aquí un pleito entre hermanos en que quién va a obtener la bendición del padre, y resulta que Jacob se roba la primogenitura, no le correspondía a él porque él era el segundo que había. Sin embargo, otra vez, cuando Jacob está huyendo de su hermano, Jacob, perdón, tiene un encuentro con Dios. Y ahí está otra vez Dios entablando otra vez la relación, haciendo un pacto, un pacto con Jacob, renovando su pacto, y viene Jacob y tiene 12 esposas y vienen las 12 tribus y otra vez el pleito entre hermanos, y entonces de ahí viene este, ¿cómo se llama? José. José es vendido y ahí hay una separación, viene el hambre, de alguna manera llegan a Egipto, y en Egipto están ahí por muchos años, muchas generaciones. Se levanta un faraón que no conocía a los hebreos y empieza a esclavizarlos, y entonces viene este, este clamor para que sean libertados. Aparece Moisés, pero en esta historia de Moisés también está un poco, Dios está, desde el nacimiento de Moisés, está otra vez diciendo, este va a ser mi instrumento para que yo vuelva a tener esta comunicación que tenía con el hombre. Viene Moisés, y ahí pasan muchas cosas, el faraón endurece su corazón, vienen las 10 plagas, por fin sueltan al pueblo hebreos y van al desierto. Y ahí en el desierto el Señor les da sus 10 mandamientos. Y yo decía, porque si en qué momento vienen los mandamientos, las leyes de Dios, y por qué, pues tenemos ese antecedente. El hombre siempre había estado obrando mal, portándose mal, y entonces Dios tenía que poner orden, así como en el principio, en el Génesis, Dios puso orden, Él tenía que establecer su orden. Entonces Él viene y nos da los 10 mandamientos, nos da otras leyes y establece unas fiestas. Así es que Dios no es un Dios aburrido, también le gustan las fiestas. Entonces en el desierto Él establece sus leyes, los mandamientos y las fiestas. Y ya a través de esto, entonces, aquí es donde comenzamos. Dios quiere relacionarse con el hombre y se construye el tabernáculo. Dios le da instrucciones específicas a Moisés de cómo debía ser, de qué artículos tenían que estar en el tabernáculo, y viene todo esto, y la presencia de Dios se manifiesta hermosa, preciosa, y ahí están, y eh, cada tribu tenía cierta, por decir, tarea dentro del tabernáculo. Estaban los levitas, estaban incluso, yo leyendo, había los que se encargaban de las cuerdas, de las tiendas, los de los palos del tabernáculo, o sea, a ti te toca amarrar la cuerda derecha del palo 3 del no sé qué, o sea, era súper específico. A mí, ¿qué me mostró el Señor en esto? Es que todos tenemos una tarea específica en el cuerpo de Cristo. Y no importa qué tan pequeña sea, tu tarea es muy, muy
muy importante, porque si esa cuerda no se amarraba como debía ser amarrada, entonces el tabernáculo se venía. Entonces, eso es lo que Dios me mostró. Y bueno, no me quiero tardar más en esto. Viene entonces luego viene en Levítico, se establecen las leyes, en Deuteronomio hay repetición de algunas cosas. ¿Qué entendí aquí? Que a Dios le gusta repetir las instrucciones, a Dios le gusta recordarnos. Nosotras como mamás, bueno, las que somos mamás o las que estamos a cargo de algo, sí o no estamos constantemente repitiéndole a los hijos las instrucciones. Tienes que hacer esto. Te recuerdo y acuérdate que esto es así y que debe ser así. Entonces, Dios es un Dios que le gusta repetirnos para recordarnos todo lo que Él tiene. Y bueno, viene, ya no me voy a tratar más, les prometo, después de esto viene Josué, el libro de Josué, y entonces una lucha por la tierra prometida. Y en todo esto, o sea, el Señor está dando instrucciones, el Señor está comunicándose, el Señor está haciendo, ya hay leyes, ya hay normas, Dios quiere poner orden, pero el hombre sigue haciendo desorden. Si les da instrucciones, no te mezcles, no hagas lo que hacen los otros pueblos, no, 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 no tengas relación familiar, por decir, con ellos, y sin embargo lo siguen haciendo. Y el Señor entonces manda a sus profetas. En Samuel vemos que, que viene él como profeta, ya estaba Elí, y entonces Dios empieza a comunicar con el hombre a través de los profetas. Ya están los profetas hablando lo que Dios quería decirle al pueblo, y de repente el pueblo hebreo dice, el pueblo judío dice, queremos como los otros, como las otras naciones tener un rey. Entonces aquí Samuel se siente, se enoja y Dios le dice, ¿no te han rechazado a ti? A mí. Y oh, qué fuerte. Entonces vienen los reyes, aparecen los reyes y sigue Dios comunicándose a través de los profetas. Y viene David, que conocemos, viene, perdón, primero Saúl, luego viene David, y luego viene Salomón, y Salomón sabemos que definitivamente con el principio de haberse casado con alguien que no era de su pueblo y luego tener tantas mujeres ya estaba haciendo mal, estaba desobedeciendo. Ahora yo quiero que notar algo en esto. Hay, por ejemplo, decía, ¿no? Por ejemplo, Moisés tuvo a su esposa y Sara, y luego tuvo otra esposa, Setura. Y fulano, Jacob tuvo a Lea y a Raquel, Rebeca, perdón, se me fue. Pero eso no quiere decir que Dios estaba de acuerdo con que tuvieran muchas esposas. O sea, eso, aunque está escrito, no quiere decir, es que pues Dios, o sea, no le parecía tan mal. No, 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 no. Desde un principio Dios estableció el orden. Y desde el Génesis, Él dice, se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. No dijo y bueno, y ahí se van a repartir un pedazo para una, pues no. O sea, desde un principio Dios ha establecido orden, Dios nos ha dado reglas, Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque quiere precisamente eso, establecer un orden en nuestras vidas, el que nosotros hagamos alianzas, que fue lo que empezaron a hacer estos reyes. Empezaron a hacer alianzas con otros pueblos, con otros reyes, a mezclar. Entonces viene hay desorden y a Dios no le gusta eso. Entonces aquí con Salomón, ya se construye un templo, ya no es en tiendas, ya es un templo que fue
una maravilla del mundo. Entonces, él ahí está con toda su majestad, ese templo, y otra vez Dios se manifiesta con poder y ahí está. Pero les digo, vienen estos reyes, se divide en dos reinos, el reino de Israel, el reino de Judá, y en esas dos líneas hay reyes buenos y reyes malos. En donde hubo más reyes malos fue en Israel, en donde hubo poquito más de reyes buenos fue en Judá, y y aquí es donde yo decía, bueno, en qué momento se destruye de la historia, se destruye el templo, en qué momento de la historia ocurre esta tragedia de llevarse cautivos a Babilonia al pueblo. Entonces, resulta que hay un rey que se llama Acab, que estaba, como les digo, era una lucha de los reyes por hacerlo bien, y siempre había un profeta que guiaba a los reyes. Siempre había un profeta que le daba de parte de Dios guía para guiar al pueblo. Y en Isaías capítulo 7, Isaías le da un mensaje al rey Acaz. El rey Acaz era un rey eh, de Judá. Fue eh, de alguna manera el causante de que hubiera sucedido esto. Entonces dice, les voy a leer rapidísimo: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Josías, hijo de Jericín, que vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y querían eh, derrotarlo, lo querían derrotar. Entonces Isaías le dice, ¿dónde está? Eh, Le dice: pide para ti señal, versículo 11, de Jehová Dios, tu Dios, demandándola, y ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Le está diciendo, pídele a Dios dirección de qué es lo que vas a hacer con respecto a esta situación. Ya le estaba diciendo lo que iba a pasar, le está diciendo ahora de esta situación, pídele dirección a Dios. Le contesta acá: no, no pediré y no tentaré a Jehová. Entonces, cuando yo leí esto, de verdad que mi corazón se rompió y lloré por muchos días. Dice el versículo 13, dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y le estaba profetizando ya acerca de que Jesús venía, de que iba a venir este Redentor a través de precisamente esa tribu de Judá. Y este rey se le ocurre decir: no, no voy a consultar a Dios. Voy a hacer lo que mejor a mí me parezca. Entonces este hombre hace alianza con el enemigo, y entonces viene la cautividad y se van cautivos. Viene precisamente en este tiempo, vienen de Asiria, de Babilonia, de otros lugares, y deshacen la ciudad, eh, el templo, ese templo majestuoso construido por Salomón, es saqueado, y tumban paredes, se roban, se llevan todos los utensilios y se los llevan a sus templos paganos para usarlos. Y fue por eso que yo lloré tan amargamente, que ¿cómo es posible que teniendo al Dios Todopoderoso de nuestro lado, que teniendo a este Dios bondadoso, que nos da dirección, que está con su oído atento, que no ha cortado, dice en Isaías, que no ha hecho sordo su oído para oírnos, ni ha cortado su mano para bendecirnos, lo hagamos a un lado de nuestras vidas? Así somos todos los seres humanos, todos los seres humanos, así. Preferimos tomar nuestro camino, tomar decisiones. Entonces, a raíz de esto, entonces es que viene esta invasión y viene esta destrucción,
y no hay más templo, no hay más casa para Dios, se acabó la casa del Señor. Y entonces termina el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 36, con estos dos versículos que dije, caray, caray, dije, más el primer año de Ciro, rey al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien hay entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él. Y es bien interesante porque estos dos últimos capítulos de Segunda de Crónicas son los dos primeros capítulos del libro de Esdras. Los igualitos, son exactamente los mismos. Yo decía, ¿cómo este hombre, rey de Persia, que tiene cautivo a los hebreos, se le ocurre decir que Dios le dio todas las... Yo decía, ay, qué arrogante este hombre, que dice, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Yo dije, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, si le negó a David edificar una casa, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Y esa era mi lucha. Entonces profundicé, me metí. Y aquí es donde quiero tomarme un poquitito más de tiempo. ¿No? Les prometo que no voy a tardar. Pero dice aquí, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Yo dije, a ver, o sea, ¿cierto esto? Entonces, aquí hay una escritura en Jeremías 25, del, del 8 al 13 dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré a esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. O sea, todo esto fue a causa de no haber escuchado al Señor, el consejo del Señor, de no haber consultado al Señor, de haber hecho las cosas. Y ¿saben qué es lo más interesante de todo esto realmente? Es que Dios, Dios le estaba dando la oportunidad. Dios le estaba diciendo, oye, o sea, consúltame. Dios estaba hablando por sus profetas y sin embargo, o sea, ni siquiera dijo, no, o sea, no quiero, no quiero esta, no quiero esta oportunidad que me estás dando, yo prefiero hacerlo a mi manera y yo prefiero hacerlo porque me ha resultado, ¿no? Era lo que pensaba este rey. Y, y ya había sido profetizado. Ahora me llama muchísimo la atención, perdón, es que todo lo anoté en mi Biblia, lo tengo aquí, no tengo apuntes en mi libreta porque todo lo apunté en mi Biblia para que no se me olvide. En el capítulo, en Isaías capítulo 44, versículo 28, viene una profecía acerca de Ciro. Y esta fue otra cosa que me impactó en gran manera, porque dice, versículo 20, que dice de Ciro, si empieza que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Y seguimos en el capítulo 45. Así dice Jehová a su ungido.
a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro y haré pedazos. Y esta palabra la hemos tomado para nosotros, para los hijos de Dios que nos corresponde. Pero esta palabra se la está dando el Señor a Ciro. ¿Y sabe qué es lo más increíble de esto? Que esta profecía se dio 150 años antes de que existiera Ciro. Y Dios está hablando de Ciro por su nombre y está diciendo todo lo que va a hacer por medio de Ciro. Y yo decía, Señor, qué me quieres enseñar a través de esto? ¿Qué quieres decirme? No estoy entendiendo. De verdad, no siempre vamos a tener respuestas, pero a Dios, por su soberanía y porque Él es así, a Él le plació utilizar a este hombre para hacer lo que quería hacer con el pueblo de Israel, para reconstruir su templo. Entonces, dice que Dios despertó el espíritu de Ciro y entonces Él hace un decreto para que el pueblo para que los hebreos, los judíos, regresaran y reconstruyeran el. Ahora, ¿cómo sabía Ciro? O sea, ¿por qué se expresaba así Ciro? Los comentaristas dicen que seguramente Daniel, que estaba en ese tiempo, el tiempo de este rey, Daniel le enseñó las escrituras y le mostró esta profecía acerca de él. Y por eso él hablaba de esa manera. Y por eso él creía que sí, o sea, que Dios lo estaba declarando aquí en Isaías, ¿no? Él lo estaba diciendo, y él estaba así. Ahora, estos reyes persas, estas personas persas, eran muy creyentes de las profecías. Cualquiera que fuera la profecía, la seguían. Ahora, en el tiempo de que reinó este rey persa, en la historia mundial que todos conocemos, tenían una ley, un decreto, por decir, eran en el imperio persa, tenían todos los pueblos que habían sido conquistados y que habían sido traídos como cautivos, tenían la libertad de poder continuar con su religión, no se les obligaba a cambiar su religión, con sus religiones, sus tradiciones, sus fiestas y todo, con tal de que a través de eso pidieran el favor del rey. Entonces, él vio como que su conveniencia, o sea, yo voy a hacer esto y me va a convenir a mí porque de parte de su Dios yo voy a obtener bendiciones. Pero es como Dios a veces hace las cosas. No las entendemos, no sabemos por qué. Y decimos, pero ¿por qué así? Pues Dios así le gusta hacer las cosas, le gusta sorprendernos. Entonces, ya van eh, eh, un remanente, le llaman un remanente, decide regresar para la construcción, pero este remanente era específicamente, dice en el versículo 5 de Esdras 1, dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Miren, aquí quiero llegar. A veces nuestras vidas, la presencia de Dios en nuestras vidas, nuestro templo personal, ha sido saqueado por el enemigo, porque hemos tomado malas decisiones, porque no hemos consultado con el Señor, porque hemos decidido hacer las cosas a nuestra manera. Entonces, esa es la oportunidad que tiene el enemigo de venir y saquear, venir y quitar nuestra confianza de Dios.
venir y romper y quitar esa comunicación que tenemos con Dios, porque entonces empezamos a pensar, no es que no soy digna, no, o sea, ya metí las patas, entonces ya rompí aquí relaciones con Dios y ya. Entonces, a veces nuestra vida, nuestra comunión con el Señor, nuestro templo espiritual, nuestra relación con Dios ha sido quebrada por eso. Y Dios quiere despertar nuestro espíritu para que comencemos a reconstruir. Dios quiere que nos levantemos. Dios quiere una vez más que reconstruyamos esa relación. Dios nos está dando esa oportunidad. Dios, de hecho, casi yo siento como que no nos está dando elección, sino que nos está diciendo, despierta, despierta, este es el tiempo y este es el momento, cualquiera que sea la situación, como sea que esté tu vida, en ruinas, en medias ruinas, o comenzando en ruinas, Dios quiere reedificar, Dios quiere reedificar esa relación. Dios quiere reedificar con nosotros su relación. Y hay tantas cosas que podemos ver en esto. Cuando el pueblo sale de, 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 de Persia para reconstruir, ese viaje no era para empezar, bueno, para empezar los que estaban en Persia no eran más que esclavos, eran gente que no tenía recursos, era gente que estaba ahí cautivo, número uno, y les dice, pueden regresar. Y una de las cosas que Ciro hace es, te voy a dar todos los recursos para que tú construyas y te voy a dar todos los permisos para que tú construyas. Digo, wow, o sea, Dios sí que no se mide cuando hace las cosas, hace todo. Ahora, ¿por qué tenía que despertar el espíritu de un remanente? Mira, los que se fueron eran casi 50,000 personas. Dicen los estudiosos, dicen los comentarios, no era ni el 2% de toda la población de Israel. Pero Dios escogió y despertó el corazón de ese 2%. ¿Por qué? Porque iban a hacer un viaje de 4 meses, sin recursos, en un lugar peligroso, donde iban a encontrar peligros, iban sin recursos ellos materiales y, y muchas otras cosas que se iban a enfrentar. Pero de alguna manera ellos estaban preparados para pasar por todas estas cosas. Por eso es que Dios despertó su espíritu, porque a pesar de todo esto que iban a pasar, lo iban a, 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 a iban a salir victoriosos. Entonces viene en el capítulo 2 y lo curioso de este libro de Esdras es que Esdras aparece hasta el capítulo 7. Aquí quien empieza la obra y quien Dios despierta el espíritu es de Zorobabel. Zorobabel, y lo comentábamos el otro día con mis hijas cuando les estaba yo compartiendo, y yo pensé que Zorobabel era alguien malo, solo por su nombre así medio raro, ¿no? Pero Zorobabel fue él era judío, y de acuerdo a su linaje, era del linaje real y le correspondía ocupar un cargo real. Y a él lo pusieron como gobernador durante este tiempo, lo puso Ciro. Entonces, Dios despertó el espíritu de Zorobabel y de Jesúa, dice aquí Jesúa, o Josué, dice en otras, que él era el sacerdote. Ahora, importante esto, un sacerdote.
que guiara, que estuviera ahí, por el cual Dios hablara. Y entonces, vienen estos y empiezan la reconstrucción de acuerdo a todas las especificaciones y de acuerdo a todo. Pero resulta que obviamente pues, el enemigo no estaba contento, ¿verdad? Entonces, cuando Dios empieza a hacer cosas en nuestra vida, cuando nosotras decidimos eh, eh, reconstruir esta relación, va a decir, no, va a decir el enemigo, no, permíteme, pero este terreno es como mío, ¿no? Entonces, eh, vienen, vienen los israelitas, comienzan, y ni siquiera habían colocado, por decir una pared, apenas estaban colocando los cimientos, que es algo bien importante que tenemos que poner cuando reconstruimos nuestra vida. ¿Quién es el cimiento? Es Cristo, es la palabra de Dios. No podemos poner otra cosa, no podemos edificar sobre otra cosa más. No podemos edificar pensando, ay, no, es que la persona fulana, sobre lo que ella me diga, pues sobre eso voy a restaurar mi relación con Dios. No, tú tienes que hacerlo directamente con Dios. Empiezan y dice en el capítulo 3, versículo 12, no, perdón, voy a empezar desde el 10, dice, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza del rey, de David, rey de Israel. ¿De acuerdo? Esa es algo que se había establecido antes. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría y de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. ¿Qué pasa cuando estamos poniendo los cimientos? ¿Qué pasa cuando estamos decidiendo alabar al Señor, cuando estamos empezando a construir? Hace ruido, hacemos ruido. Entonces, capítulo 4, oyendo los enemigos de Judá. Entonces, pues el enemigo no se va a quedar, pero yo te animo esta mañana, te animo de verdad, te animo a que a pesar de que el enemigo se va a levantar, a pesar de que el enemigo va a querer otra vez, que no va a querer no va a querer que te levantes, yo te animo a que te levantes, construyas. Y quiero leerles lo que leyó el domingo Abraham en Ageo, que dice exhortación a edificar el templo. Esto viene en el capítulo 5 de Esdras. Dicen que tuvieron mucha oposición. Y digo, ¿a qué me suena esto en la actualidad? Hubo mucha oposición. Vinieron y los enemigos y hablaron mal con el rey, con el rey Artajerjes, ya no estaba Ciro, y entonces detuvieron la obra, lo hicieron de una manera incluso violenta, y durante 15 años se detuvo esta obra. Imagínate, 15 años. Pero entonces vienen Ageo y Zacarías. Pero les quiero leer lo que dice Ageo. El pueblo decía, no, es que no era el tiempo.
Es que no era el momento de reconstruir. No, no era. Y dice en Ageo capítulo 1, dice, versículo 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Se dedicaron a reconstruir, pero sus casas. Ya el templo lo dejaron a un lado porque dijeron, no, no, no era. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y ahí me voy a quedar en esto. Meditad bien, necesitamos meditar dónde estamos reconstruyendo, construyendo, cuáles son los cimientos que estamos poniendo. Necesitamos entender que aunque el enemigo venga, miren, yo anoté algo que leí en uno de los comentarios, dice, la obra se detuvo por 15 años y la única victoria fue retrasar la obra, pero no derrotarla. Eso fue lo único. Y otro comentario dice, desde este punto en adelante, cuando habla aquí en Esdras 4, cuando vienen los adversarios, dice, desde este punto en adelante hasta el final de Nehemías hay conflicto. Nada de lo que se intente para Dios ahora quedará sin desafío. Difícilmente la oposición dejará alguna táctica sin ser explorada. O sea, ellos iban a inventarse cosas aún para detener esto. Y hay un versículo la primera parte es muy fuerte, sí es cierto, que el enemigo, que Satanás ha venido para robar, matar y destruir. Y en esta primera parte, eh, tal vez no te da mucho ánimo, pero quiero decirte y quiero hacerte consciente que Satanás no va a tener compasión. Él no se va a detener hasta que destruya. Pero la segunda parte de este versículo dice que el Señor, que Dios, que Jehová, que Jesucristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Y esa es nuestra victoria. Y esa es nuestra victoria. A través de Jesucristo, Él dijo en la cruz del Calvario, consumado es, consumado. Y aunque el enemigo venga y aunque el enemigo quiera usar artimañas raras y locas, tenemos que seguir reconstruyendo, tenemos que seguir levantándonos a construir la presencia de Dios en nuestras vidas. Que esa presencia siempre esté intacta en nuestras vidas. Que esa presencia de Dios la anhelemos, porque ¿sabes qué? Mira, tal vez podamos decir, pues es que a mí me funciona lo que estoy haciendo y pues no necesito contar, Señor. Sabes que solo Dios te puede dar la paz que necesitas, el gozo que necesitas, aún en medio de tus situaciones difíciles. Solo Dios puede darte lo que necesitas para esas situaciones. Solamente Dios puede hacerlo. Y yo quiero invitarte una vez más. Ve a la palabra. De verdad, ahí vas a encontrar lo que tú necesitas. Necesitas saber cómo orar para, para eh, que tus hijos se casen. Ahí está la historia de Isaac. Necesitas pedir dirección. De verdad, o sea, empecemos a leer la Biblia, esto pasó, qué interesante, le pasó a fulano, pues qué bien, sí, mira esto. Necesitamos empezar a comernos la palabra de otra forma y de decir, de verdad, Señor, necesito, quiero
anhelo que me hables y que tu voz sea audible en mi vida, en mi corazón, en mi oído, porque necesito instrucción, porque necesito de ti, porque en otro lugar no lo vamos a obtener. Y por eso necesitamos reconstruir. Si tu vida, tú sientes que tu vida está en ruinas, que tu vida ya no tiene solución, que tu vida ha venido el enemigo y dices, no, pues yo nada más de lejitos, yo nada más oigo, ya qué bonito estuvo y me voy y sigo viendo, perdón que se los diga así, pero de alguna manera la palabra lo dice, viviendo en mi miseria, que en realidad no es tu miseria, no tenemos que adueñarnos y es mi proceso y son mis luchas. Por favor, aprendamos a hablar. No son los procesos en los que estoy viviendo, son las luchas que estoy pasando, pero no te las apropies, por favor. Y empieza a buscar desesperadamente la guianza de Dios y empieza a buscar desesperadamente y a establecer y a poner tus cimientos y decir, ok, ya está así, vamos a reconstruir, vamos a empezar de cero, vamos porque sí se puede. Salmo 42 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y cuando habla de este siervo que brama, es porque eh, eh, el siervo ha tenido una persecución y él ha corrido por librar su alma. Y está tan cansado que va a las corrientes de las aguas. Dice, así como este siervo que ha corrido y ha huido para salvar su vida. Ahora yo así vengo delante de ti. Así clamo por ti, oh Dios, porque te necesito, porque te quiero en mi vida, porque quiero que estés en mi vida, porque sin ti, de verdad, yo creo que yo sin Dios no estaría aquí hoy, no estaría. Pasaron tantas cosas en mi vida y solo Dios me pudo librar de ella, solo Dios me pudo levantar, sanar, restaurar y no ha terminado, pero necesitamos desesperadamente así clamar al Señor. Padre, esta mañana, Señor, te damos tantas gracias por tu palabra, Señor. Te damos tantas gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de ella. Gracias, Señor, porque tú conoces nuestros corazones, conoces nuestras necesidades, Señor. Tú conoces nuestra vida mejor que nadie. Y si tú ya habías planeado algo con Ciro, 150 años de que siquiera él existiera, tú ya has planeado también cosas grandiosas en nuestras vidas, Señor. Tú ya nos planeaste desde antes, Señor. Y eso es lo maravilloso de poder ver que estamos en tus planes, que estamos en tus propósitos. Padre, gracias por esa palabra que tú siembras en nuestros corazones, Señor. No solamente los domingos que escuchamos tu palabra, cuando escuchamos una enseñanza, Señor, sino cuando leemos tu palabra, Señor. Que esa palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones eche raíces tan profundas, Señor, que nos mantengamos arraigadas a ti, cualquiera que sea la situación que venga. Aunque el enemigo quiera venir a hacernos la guerra, Señor, que Él pueda ver que nuestras raíces están tan profundas en que no pueda arrancar nada. Que nuestro cimiento, Señor, sea tu palabra en nuestra vida, Señor. Sea esa comunión que tú quieres tener con nosotros, sea restaurada, Señor.
Aunque algunas digan, es que yo no sé orar tan bonito como fulana, como sultana, estamos platicando contigo. Y eso es lo que tú quieres, que platiquemos contigo y que derramemos nuestro corazón delante de ti, que hablemos contigo confiadamente, sabiendo, Señor, que vamos a encontrar oportuno socorro en ti, Padre. Y que, y que también tengamos ese tiempo para escucharte, Señor, para cuando tú nos contestes. Gracias, Señor, por, por todas las cosas que tú nos estás mostrando cada una, Señor. Yo hablé de algo, pero seguramente tú has hablado a cada una de acuerdo a su necesidad. Y ese era el punto, ese era el objetivo esta mañana, Señor. Que tú hablaras a sus vidas y a sus corazones. Que fueras tú, Señor, sanando a quien tuviera necesidad de una sanidad, restaurando, Señor, o dando ánimo, Señor, siendo tú hablando a cada una de nosotras, Padre. Tal vez mis notas no se parecen a la de alguien más que haya notado nada, Señor, pero eres tú, es tu fidelidad a nuestras vidas. Gracias, Señor. Permítenos mantenernos firmes, Señor, en ti. Siempre, Señor, arraigadas en ti, en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias por el amor con que tú nos has amado. Gracias, Señor, porque si tú ves a otros que no te conocen como instrumento tuyo, ¿qué verás en nosotras, Señor? Que podamos vernos en tu espejo, que podamos vernos como tú nos ves, Señor. Tal vez algunas piensan que no hacen mucho, pero son tan esenciales, Señor, para el cuerpo. Son tan esenciales cada una de nosotras. Padre, sigue derramando de tu amor en sus vidas, de tu presencia, Señor, y que a partir de ahora, Señor, y cada vez que ellas lean, aunque sea un versículo, Señor, puedan escuchar tu voz hablando a sus vidas. Gracias por este tiempo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.